Estamos aquí de vuelta, gracias por seguir con nosotros aquí en esta serie del Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias. Y bueno, tal y como comentamos al principio del programa, tenemos de obsequio 5 libros que nos ha donado gentilmente el Instituto de Geofísica. Muy brevemente los pasamos aquí en pantalla. Usted también es aristotélico, es uno de ellos en estos temas con los que se relaciona o tienen que ver con la geofísica. El geomagnetismo, ¿sí?, de Luis Muniz Barreto. Introducción al tratamiento digital de imágenes, en este caso de Jorge Lira, y es justamente de la colección de cuadernos del Instituto de Geofísica. Terremotos y ondas sísmicas, algo de lo que vamos a seguir hablando por acá con el doctor Luca Ferrari. Y las catástrofes geológicas. Con esto usted podrá tener mayor información sobre lo que es el ámbito y alcances en estas líneas de investigación que se realizan en el ámbito de la geofísica. Y bueno, la pregunta que planteamos aquí a ustedes para las personas que se comuniquen y la respondan correctamente, puedan ganar sus libros, es ¿dónde ocurren más frecuentemente los terremotos? ¿Dónde ocurren más frecuentemente los terremotos? Comuníquese al 5622, 8720 y 28. Y bueno, nosotros regresamos aquí a seguir hablando, Lucas, si eres tan amable, de la teoría de la tectónica de placas y de manera puntual, que ya habías empezado a abordar algo al respecto, ¿cómo se deforman los márgenes o límites de las placas? ¿Podemos retomar un poco de esto, por favor? Sí, claro. De hecho, tenemos una imagen que enseña de manera gráfica los 3 tipos de movimiento que pueden ocurrir. Habíamos visto los márgenes divergentes, que también se llaman constructivo porque ahí se forma nueva corteza, márgenes convergentes o destructivo porque ahí se destruye la litosfera, y márgenes transformantes. Entonces, habíamos ya empezado a hablar de que los temblores ocurren con gran frecuencia en márgenes convergentes. Y tenemos otra imagen que ilustra un poco gráficamente esto. Tenemos en la izquierda una reconstrucción tridimensional de una placa oceánica que se mete por debajo de una placa continental. En la parte superior, ahí ocurren los temblores, en la parte inicial de convergencia. Luego, más en profundidad, lo que ocurre es que la placa empieza a liberar fluidos, porque los minerales son sujetos a mayores presión y temperatura, entonces liberan agua. Al liberar agua, esto provoca la formación de magma, provoca la fusión de lo que está encima de la placa, y este magma, siendo más ligero, tiende a subir y finalmente provoca volcanismo. Entonces también el volcanismo está asociado a los límites de placas convergentes o de subducción. Tenemos una animación para ilustrar un poco este proceso. Aquí podemos ver cómo una placa oceánica se mete o se subduce, como se dice, por debajo de una placa continental, se forma magma que va subiendo y finalmente provoca erupciones volcánicas. Parte de este magma se puede quedar en la corteza, cristaliza y forma rocas como el granito, que es muy común, por ejemplo, en la costa de México. Y el tercer límite de placa, estábamos diciendo, es donde ni se crea ni se destruye litosfera, es un límite transformante, se llama. Tenemos una animación para ilustrar un poco de manera gráfica este efecto. Resulta que en algunos casos las placas se mueven simplemente una con respecto al otro. Y un caso muy famoso de límite de placa transformante lo tenemos en California, en la falla de San Andrés. Y tenemos una imagen que ilustra desde el satélite cómo se ve esta falla transformante. Si me la pueden pasar, en la parte derecha de la imagen ven, esa es una imagen de satélite, o sea, tomada a gran altura de la bahía de San Francisco. Está el Océano Pacífico en azul oscuro y se ve la bahía de San Francisco con este círculo rojo. Y se puede ver un rasgo lineal muy notorio que va del extremo izquierdo superior al derecho inferior. En la parte derecha tenemos la interpretación de esta falla de San Andrés. Estas líneas negras representan fallas laterales o transformantes. Y aquí tenemos en el continente el límite entre dos placas. Por eso que ahí ocurren temblores tan fuertes. Por ejemplo, el temblor de 1908, que destruyó casi por completo la ciudad de San Francisco, ocurrió precisamente porque se va moviendo por centímetros al año
se deforma de manera elástica la roca hasta que de repente se mueve tipo 6 metros. Y esto evidentemente provoca rupturas, pero también todo el movimiento sísmico en los alrededores. Entonces, esto es básicamente los 3 tipos de límites de placas. Luque, ¿cómo es que se conoce la ubicación de los límites de las placas? Bueno, como hemos visto, en los límites de placa ocurren temblores, ocurren erupciones volcánicas. Entonces, mapeando, o poniendo en un plano todos estos fenómenos, podemos ver los límites de placa. Tenemos una animación interesante. Aquí podemos ver en esta animación estos puntitos que van apareciendo son los temblores y las erupciones volcánicas que ocurrieron en un periodo, por ejemplo, de 20 años. Entonces vemos que se distribuyen estas franjas alrededor del Pacífico, por ejemplo, o entre África y Europa, y esto es la manera con que podemos saber dónde se ubica el límite de placa. Tenemos un ejemplo del caso mexicano. Ustedes ven la línea en azul son los límites de placa y vemos que todos los temblores y las erupciones volcánicas ocurren precisamente en estos límites. Particularmente donde hay subducción, o sea, donde, por ejemplo, la placa oceánica de Cocos, en este caso, se mete por debajo de México. Entonces, de esta forma, y con el registro sísmico y de erupciones volcánicas, hemos podido mapear claramente dónde están las placas. Claro. ¿Y cuáles son las placas actuales? Bueno, el primer mapa de las placas se publicó en 1968. Tenemos la figura original, una figura en blanco y negro. Relativamente recientemente. Sí, claro, ¿verdad? porque te digo, la teoría tectónica de placas apenas a finales de los 60 se estableció, digamos, fue aceptada. Entonces, en una primera figura que tenemos en la pantalla, se ve la figura original de 1968 de Jason Morgan, que era el investigador que lo propuso. Él identificó 11 placas mayores. Ya para los años 80, 20 años después, tenemos otra imagen, ya tenemos más placas mejor definidas, porque, bueno, tenemos más observaciones sobre sismicidad, volcanismo, y en los últimos 20, 25 años ha aumentado muchísimo nuestra observación del territorio y se han descubierto placas más pequeñas, más bien placas que se consideraban únicas, grandes, se han podido dividir en placas más pequeñas. En la figura teníamos, por ejemplo, la placa de Rivera, que es una microplaca que subduce por debajo del occidente de México. Ahí tenemos México, Jalisco, etc. Y finalmente, la última versión, que la podemos ver en la siguiente figura, este es un trabajo de hace un par de años, donde se identifican 14 placas mayores, 38 placas pequeñitas, y finalmente hay 10 orógenos, o zona donde se deforma todo y no podemos definir una única placa. Porque la definición de placa era un bloque rígido, pero hay zonas que no son rígidas, que son donde tenemos las montañas, donde se forman las montañas. Así que ha ido aumentando el número de placas conforme tenemos más información sobre la superficie.